a, vamos a comenzar nuestra reunión, vamos a comenzar con nuestra clase dominical y antes de comenzar vamos a hacer una oración para que el Señor nos acompañe en esta clase, nos dé la gracia, la iluminación y podamos aprender lo que Él quiere mostrarnos en esta clase. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por la oportunidad de estar reunidos, Señor, nuevamente en tu nombre. Gracias por este privilegio, Señor. Ahora que vamos a tomar nuestra clase, Señor, de cada domingo, te rogamos que seas con nosotros, que nos ilumines, que tu Espíritu Santo nos capacite, nos dé esa iluminación, que podamos aprender y que lo que podamos aprender lo podamos poner por obra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien. Ok. Estamos bien con el audio, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar con la clase de la oración. Continuamos todavía con el tema número 31. Vamos a agotar todavía algunos puntos que considero necesarios para aterrizar con este tema de la oración congregacional. En la clase anterior nosotros comenzamos a explicar que la oración que presenta la Biblia la podemos dividir en una oración privada, una oración congregacional pública que se realiza en la iglesia. La primera regulada por Mateo capítulo 6 del 5 al 15, la segunda regulada por 1 Timoteo 2 del 1 al 8. Y ya vimos algunas características, algunos lineamientos que está estableciendo el apóstol Pablo para este tipo de oración congregacional. Y veíamos a partir de la clase anterior que esta regulación que hace el apóstol Pablo tiene que ver con el desorden que se estaba dando en algunas iglesias y a partir de ahí tiene que regular el apóstol Pablo el cómo se ora de manera congregacional o cómo se va a orar en la iglesia. Veíamos que estos problemas se generan en Creta, Éfeso y en Corinto, y en la clase anterior nos enfocamos con los hermanos de Corinto, donde se estaba desarrollando pues un cúmulo importante de problemas. Había idolatría y paganismo con los hermanos de Corinto, esto ya lo explicamos. Se trajeron sus religiones paganas, ocultistas, satanistas, incluso podemos decir, la querían introducir a la iglesia. Veíamos que había falta de amor, falta pues de compañerismo entre ellos, menosprecio entre ellos, y todo esto se estaba suscitando a la luz del ejercicio de los dones espirituales, ¿sí? Y decíamos que esto es irónico porque la iglesia que fue bendecida con todos los dones espirituales, al momento de estar desarrollando los dones espirituales, se efectuó un mercado de exhibición de dones y ahí es donde el apóstol Pablo tiene que llegar a regular. Y concluíamos nuestra clase anterior que el problema primario fue con específicamente con el don de lenguas, ¿sí? Y estuvimos tomando en la clase anterior algunos aspectos de lo que es el don de lenguas, de lo que no es el don de lenguas. Y leímos algunos textos que tienen que ver con esta postura, con esta corriente de que algunos sostienen que las lenguas es el tartamudeo, el hablar sin entender, el y todo esto, y mostrábamos con la Biblia que eso no son las lenguas, que las lenguas son idiomas totalmente codificados, totalmente establecidos, idiomas humanos. Vimos en la clase anterior algunos versículos que se usan normalmente para defender esta postura, y veíamos cómo la misma Biblia, al ser expuesta, nos daba a entender que no es así. Vamos a tomar en esta clase otros dos versículos. Nos quedamos en este, 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y aquí nosotros explicábamos que se toma también este texto, pero este texto se malinterpreta, porque este texto normalmente se entiende que el creyente entonces está orando en una lengua extraña a Dios, y cuando entendemos una lengua extraña, dicen el don de lenguas, entonces es hablar algo que el que está orando ni lo entiendo, seguramente ha de ser algún idioma, etcétera, y este versículo entonces lo entienden así, como que alguien está viniendo delante de Dios
hablando en esa verborrea, en ese balbuceo, en esa jerizonga, hablando cosas sin ton ni son, y ahí él toma este versículo y dice, esto es lo que está sucediendo, está hablando, porque el que habla en lenguas, ahí está, hablando en lenguas, habla a Dios, no habla a los hombres, sino habla a Dios. Entonces, esa oración de que ni entiende él, dice él, bueno, no lo entiendo, pero se lo estoy orando a Dios, Dios lo está escuchando, ¿sí? Los hombres no lo escuchan, para los hombres es algo que queda en pregunta y qué está sucediendo, y el creyente dice, no importa si no entiendes, es más, no importa si yo no entiendo lo que estoy diciendo, porque estoy hablando a Dios. Y luego, que lo que habla, dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces se llega a creer que lo que él está hablando en ese momento son misterios, y estos misterios son guiados, son producidos por el Espíritu Santo. Primero de Corintios 14:2, entonces así se entiende, ¿sí? Desgraciadamente así se comprende. Pero vamos a ver este texto rápidamente, qué es lo que nos está significando. El primer punto, primero de Corintios 14:2, el primer punto que nosotros tenemos es, ¿se acuerdan que yo les decía que hay que cuidar la gramática en los textos? Y se acuerdan que cuando el apóstol Pablo presenta los dones espirituales y cuando habla del don de lenguas, ¿alguien se acuerda que lo presenta en plural o en singular? En plural, ¿sí? Geneglosón, ¿sí? Entonces, el primer punto, porque el que habla en lenguas, la primera situación que tenemos en nuestra Reina Valera 60 aparece como plural, pero en el original griego aparece el término glosa, que significa lengua. Entonces, el primer punto que nosotros podemos considerar es que esta expresión que está dando el apóstol Pablo aparece en singular y el don que ha presentado aparece en plural. Entonces ahí comenzamos con la primera inquietud. No se está refiriendo, por lo tanto, el apóstol Pablo al don de lenguas. El don de lenguas, en el original genegloson, género de lenguas, se encuentra en plural, y aquí el apóstol Pablo está hablando en singular, lo que significa que aquí Pablo entonces se está refiriendo específicamente, y más porque entendemos que Pablo comienza a regular el uso de las lenguas. Entonces esto significa que de las religiones paganas, que también explicamos este punto, se necesitaba el éxtasis, la borrachera, la embriaguez, etcétera, para entrar en esa armonía con las deidades que ellos tenían. Entonces, ellos estaban introduciendo estas falsas lenguas a la iglesia, y es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí. No está hablando entonces del don de lenguas, del género de lenguas, sino de la palabrería pagana. Y es aquí donde yo les decía, ellos se movían a través del éxtasis, de la emoción, de los sentimientos, del ambiente espiritual, etcétera, y esto lo querían traducir a la iglesia. Por eso, cuando alguien, y también explicábamos, decíamos, no estamos diciendo que el don de lenguas ha cesado, no. Sí está el don de lenguas, tan está en la Biblia, que está regulado, pero hay que saber distinguirlo e incluso usar el don de lenguas en la iglesia, ¿sí? Ahora, dice que no habla a los hombres, sino a Dios. En el original griego este término también es muy interesante porque es el término theos o zeos, que significa divinidad, pero en la construcción griega esta palabra a Dios se encuentra en singular. Y recuerdan que yo les dije también en la clase pasada que desde Génesis 1:1 y creó Dios los cielos y la tierra, siempre que se presenta el término Dios desde el Antiguo Testamento, se presenta en un sentido plural. Y aquí se está presentando o se está tomando en un sentido singular, lo que está refiriendo que este Dios al que está orando es alguna divinidad, no es a Dios al que está orando, ¿sí? Y luego dice que aunque ora por el Espíritu, aquí la situación es que el Nuevo Testamento, su mayoría está escrito en mayúscula, y entonces uno de los problemas para muchos es cuando llegan a la palabra Espíritu, porque dicen, bueno, es el Espíritu Santo o el Espíritu del hombre, pero por la composición que tiene el texto, este espíritu se refiere al espíritu del hombre, no el espíritu santo. Entonces, aquí lo que tenemos, y más se robustece porque dice, habla misterios.
Los misterios son muy propios de las religiones paganas. Para Cristo no había ningún misterio porque el apóstol Pablo en otra carta dice que todos los misterios de la sabiduría están en Cristo. Accesas a Cristo, accesas a la sabiduría de Dios, no hay ningún misterio. De hecho, el Evangelio es el misterio de Dios ya revelado, ¿sí? Entonces, estos misterios nos hablan de algún misterio con alguna connotación religiosa de ese tiempo. De tal forma que entonces los cristianos falsos usaban el lenguaje falso basado en el éxtasis pagano, no estaban interesados en ser comprendidos, sino en hacer espectáculo. Y entonces tenemos que con este texto, también el apóstol Pablo no está sustentando lo que algunos dicen el día de hoy, es que estoy hablando misterios. No, el texto está totalmente fuera de lo que quieren sostener, porque este texto nos está hablando, más bien es una exhortación, una llamada de atención del apóstol Pablo de decir, ya no hagan eso porque lo que están hablando no es el don de lenguas, no es el don de Dios, sino que están hablando una lengua de alguna religión pagana, ¿sí? Entonces, ese primer punto. Además, la Biblia no nos registra ningún incidente en el que, o alguna escena, no captura ninguna escena donde algún creyente o en un grupo de creyentes, alguien hubiese orado en una lengua que no era la del grupo, ¿sí? No está registrado ese punto. Cuando dice que Pedro estaba orando en la azotea y que le sobrevino el éxtasis, no dice, lo escuchamos que empezó a balbucear y a decir alguna lengua extraña, sino que todo se registra en su propia lengua, ¿sí? Otro texto que también causa controversia, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y se toma este texto para decir, mira, yo no entiendo lo que estoy orando, yo me encierro en mi cuarto y empiezo a todo esto. Yo no entiendo, pero yo salgo edificado porque la Biblia dice que a sí mismo se edifica. Bueno, vamos a ver rápidamente si la Biblia nos está diciendo esto. El primer punto que tenemos nuevamente a consideración es que Pablo está corrigiendo, ¿sí? Desde estos textos, capítulo 2 empieza a hablar de algunos aspectos, capítulo 13 viene el amor y viene la corrección al 14, etcétera. Pablo está corrigiendo, ¿sí? Entonces, corrigiendo ya desde este versículo. Y aquí el primer punto que tenemos, vean, dice, pero el que profetiza habla a los hombres. Pablo se está refiriendo al don de profecía, que es predicación, que también no tiene nada que ver con, así dice el Señor, dentro de 5 meses te vas a casar con un rubio, etcétera. No habla de eventos futuros, sino de la predicación, ¿sí? El don que tienen los predicadores. Ahora, vean que él pone este ejemplo, el apóstol Pablo dice, el que profetiza, el que tiene el don de profecía, lo usa para edificar, exhortar y consolar. Entonces, el primer punto que tenemos es que este don, al igual que todos los dones, se usan para bendición de la iglesia. Entonces, primera consideración que Pablo les dice, tengan cuidado, los dones espirituales que Dios da, los da a los creyentes para que los creyentes puedan bendecir a la iglesia a través de la edificación, exhortación y consolación, ¿sí? Vemos entonces que la centralidad de los dones espirituales no es para mí, no es para mi edificación, para mi consolación, para mi exhortación, es para la iglesia, ¿sí? ¿Me van siguiendo en este punto? Ok, ahora, aquí vemos el que habla en lengua extraña, y aquí a ver qué consideración en terminología de situación singular o plural, ¿qué les llama la atención? El que habla en lengua extraña. ¿Se está refiriendo en qué sentido? En singular. Y otra vez nosotros, como estudiantes de la Biblia, decimos, espérame, está en singular, pero el don que presentó cuando presenta los dones espirituales, lo presenta en plural. Entonces, se prenden los focos rojos y decimos, no, algo raro está con esta lengua extraña, ¿sí? Ahora, la palabra extraña no aparece en el original, entonces este texto dice, el que habla en lengua, a sí mismo se edifica. Y aquí entonces, lo que se está utilizando Pablo, como él está corrigiendo, él está usando una figura retórica que se llama el sarcasmo.
cierta ironía al estar hablando. Entonces aquí Pablo, cuando dice el que habla en lengua, que no es el don de lenguas, a sí mismo se edifica. Entonces Pablo no está diciendo se está edificando el hermano, sino está diciendo según él se está edificando, pero no existe tal edificación. ¿Sí me van siguiendo en este punto? Ok, entonces Pablo utiliza este sarcasmo. ¿Por qué? Porque vean cómo cambia. Los dones, el don de profecía, pone este ejemplo, es para la edificación de la iglesia, la bendición de la iglesia, pero resulta que este hermano que está hablando en una lengua rara, en una lengua extraña, él se edifica, cuando en la iglesia estamos para ser edificados todos, no para me edifico yo nada más, ¿sí? Ya sea que yo tenga el don de profecía, de predicar, no voy a predicar para edificarme a mí mismo, sino para que la iglesia sea edificada. Entonces está en contra de la edificación propia del ego, ¿sí? Y Pablo, de hecho, más adelante va a regular el uso de las lenguas verídicas, del don de lenguas, lo va a estar regulando y lo limita a 2, 3 personas, que haya un intérprete, etcétera. Es decir, incluso el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, el apóstol Pablo dice, no lo usen para su propia edificación. Los dones son para edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, ahora pregunta, ¿cómo se podría edificar a sí mismo una persona si no entiende lo que está hablando? Y ahí tenemos una pregunta lógica, ¿sí? Si una predicación, el sermón del domingo, se expone la palabra, del 100% que se expone la palabra, a veces capturamos un 40, un 50%, y eso que se está exponiendo en nuestro lenguaje, imagínate que te encierres en tu cuarto, aquí en la iglesia empiezas con el tantas cosas, ni tú te vas a edificar, a los demás los vas a confundir porque van a decir, ¿qué le está pasando a este hermano?, etcétera. Y entonces aquí, pues la pregunta lógica, ¿cómo podrías edificarte con algo que tu mente no está codificando y está trabajando y está diciendo, pero ¿qué significa esto? No encuentro el significado, no encuentro el sentido, ¿sí? Muy bien. Esos son los problemas que surgieron en Corinto por los dones espirituales, en específico por el don de lengua, ¿sí? Ya mencionamos ya varios, vamos a regresar así de manera rápida, ahora sí con la oración congregacional. Ya sabemos entonces por qué Pablo regula la oración congregacional. La regula no porque primariamente él dijo lo voy a regular, sino porque habían deficiencias, serias deficiencias, nacidas en la rivalidad, en la exhibición, en la falta de amor, etcétera, etcétera. Ahora, continuamos con esto, oración congregacional. Veíamos también el domingo pasado, leíamos este texto, 1 Corintios 14, 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y de esto, que aunque yo les explicaba, no de manera directa lo está diciendo el apóstol Pablo, pero nos deja ver 3 características de la oración congregacional, ¿sí? Número 1, el primer punto es que la iglesia ora. Segundo punto, la iglesia ora presidido por alguien, ¿sí? Esto significa que en la iglesia, al momento de orar, no ora Juan, Roberto, todos al mismo tiempo y se convierte en grandes voces, y que a veces a eso lo identifican como oraciones, como reuniones de oración de poder, donde todos están gritando, unos en un sentido, otros en otro sentido. Eso no es, el apóstol Pablo lo está regulando. Y número 3, la iglesia dice amén a la oración, y vamos a explicar más adelante qué significa el amén de la iglesia, ¿sí? De hecho, es una responsabilidad que tiene la iglesia, y yo les decía, les adelantaba, no es nada más que cuando ya termine la hermana en el nombre de Jesús, y la iglesia, amén. ¿Sí? No es nada más el decir, sino tiene un sentido de por qué vamos a decir amén. Ok, vamos a empezar con este primero. La iglesia ora. La primera realidad es que la iglesia ora. Primero de Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ya habíamos mencionado la oración evangelística, la oración por la salvación. Aquí el apóstol Pablo, el punto que quiero llamar su atención es que en la iglesia, en la asamblea, el apóstol Pablo dice, cuando se reúnan como asamblea, tienen que orar.
Entonces, la oración forma parte de la vida, de la actividad, del ejercicio, del ser iglesia, está incluido ahí, ¿sí? Como en las liturgias tenemos un momento de alabar a Dios a través de la expresión musical, momento de la predicación de la palabra, de la Santa Cena, etcétera. La oración también debe ocupar un espacio importante dentro de la reunión de asamblea, ¿sí? Entonces, la iglesia, uno de los propósitos de la iglesia es, la iglesia está para orar, entre varias cosas, propósitos que tiene la iglesia, ¿sí? Y la iglesia va a orar, reunida en asamblea, instruida, se le va a instruir de qué tiene que orar, de cómo tiene que orar. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es, bueno, vamos a entender lo que significa iglesia en su sentido de asamblea. Entonces, necesito primero entender yo qué es iglesia. Al entender yo qué es la iglesia, al entender qué es la iglesia local, entiendo al cuerpo de creyentes, el compromiso que tengo con el cuerpo de creyentes, etcétera. O sea, el primer punto es entender primero que soy iglesia. Si entiendes que eres iglesia, y como veíamos en las enseñanzas anteriores, yo entiendo que soy iglesia porque hubo un evangelio que me fue anunciado, el cual creí, el Señor me salvó, me redimió, me agregó a su cuerpo, etcétera. Entonces, entiendes varios aspectos, llegas al punto de decir, entiendo lo que es ser iglesia. Y entonces, primer punto, ya sé lo que es iglesia, ya entiendo que soy iglesia, muy bien. Entonces, segundo punto, la iglesia ora. Entonces, yo entonces como, si yo soy iglesia, si yo formo parte de la iglesia, entonces no es que la oración sea algo extraordinario, sino que tiene que ser algo normal en la vida del creyente. Y el tercer punto, pues veíamos que la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles, entonces todo va a estar marcado en qué la Biblia nos está diciendo. Entonces, ¿por qué vamos a orar? ¿Cómo vamos a orar? Etcétera. Todo esto va a estar determinado por lo que la Biblia nos diga. Y de este punto, entonces, lo primero necesitamos doctrina. Por eso les explicábamos. Necesitamos agotar lo que es la oración, agotar por lo que se va a orar, y ya una vez que tengamos la doctrina, ¿qué creen? Que vamos a empezar a tomar algún tiempo, algún espacio para orar, ¿sí? De tal forma que yo les decía, si algún hermano ora erróneamente, pues con la autoridad de la palabra de Dios se le va a corregir y no habrá un amén a su oración. Imagínense que oremos por la salvación de cierto sector. Señor, guarda a estas personas, y que el hermano diga, ay, Señor, sabes, también te pedimos por la salvación de Satanás. Señor, alcánzalo, sálvalo, tú eres tan bueno. Ahí rápidamente nosotros no vamos a decir amén al final, sino que más bien al final le vamos a decir, venga hermano, lo metemos aquí al cuartito, ¿verdad? Y se va a oír nada más gritos y demás. Vamos a exhortarle para decirle, hermano, esto es contrario a lo que la Biblia está diciendo, no puedes orar de esta forma. Doctrina, necesitamos la instrucción, ¿sí? Algunos hermanos se llegaron a ofender porque en algunos momentos de oración que nosotros tuvimos, algunos suelen decir, es que yo pienso que así se ora, es que yo siento que así se ora, y cuando yo les corregí, no es lo que piensas, lo que sientes, sino lo que la Biblia dice, como que se pusieron serios, pero pues estamos para aprender, ¿verdad? Entonces el día de mañana, si nos llegan a corregir, pues vamos a aceptar la corrección con amor, ¿verdad? Y con gusto, porque entonces si tu oración es conforme a lo que la Biblia dice, esa oración ten la seguridad de que va a subir delante de Dios. Si no es como Dios dice, Dios va a decir, es que no sé qué me estás pidiendo, porque, bueno, no que no sepa, sino que el punto es, no es conforme yo estoy estableciendo en mi palabra, ¿sí? Y otro punto que tenemos es, aquí una situación muy importante, ¿quién va a presidir? Necesitamos entender que la oración congregacional tiene que ser presidida forzosamente por alguien. Y número 3, que la iglesia tiene que orar. Entonces, yo lo que les anunciaba es que cuando terminemos esta serie, estas clases de la oración, sin duda alguna vamos a implementar ya el tiempo de oración. Ya tenemos doctrina, habrá quien presida esa reunión de oración y la iglesia estará participando, estará orando, ¿sí? Muy bien. Ahora, el segundo punto, la iglesia ahora presidido por alguien. Aquí tenemos entonces nosotros la iglesia que va a ser presidida por alguien en oración. ¿Qué hace la persona que preside la oración?
¿Qué hago yo mientras alguien preside la oración? ¿Me quedo callado nada más así? ¿Abro el ojito, lo cierro? ¿Qué hago? Bueno, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Pero el primer punto que surge a consideración es, ¿y quién es el que preside? ¿Quién va a presidir la oración? Y yo creo que no hay ningún problema en que alguien diga, pues que el pastor sea el que presida la oración. El hermano que nos enseña, que nos predica, que sea el que presida la oración. Pero aquí el punto es que la iglesia se nos olvida que está compuesta por hombres y mujeres, ¿sí? Y uno de los problemas que tenemos en la reunión corporativa es que a ella se le dice, tú no participas, y a ella se les dice, ustedes no. Lo cual vamos a ir también a la Biblia para ver qué nos dice la Biblia. Lo cual, desde este momento, sonaría un tanto contradictorio, porque bueno, si yo soy iglesia, porque un evangelio se me predicó, el Señor me salvó, sea hombre o sea mujer, salvó y llamó a través de su evangelio, ¿cómo es posible que en el momento de la oración congregacional, en ese momento, sí, a los dos, hombre, mujer, te salvó, te llamó el evangelio, Dios a través del evangelio, te salvó el Señor, pero al momento de la oración, pero mujer, usted, calladita, usted se me hace a un lado, ahí como que surge cierta congruencia, y es de lo que vamos a estar tratando en las siguientes clases. Hay dos versículos que normalmente se utilizan para poder fundamentarse en la Biblia y decirle a la mujer, usted no participa en la oración corporativa, usted mejor silencio. El primer versículo es este, dice 1 Corintios 14:34, sus mujeres callen en las congregaciones porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y con este texto se les da una cachetada a las mujeres, se les ordena que se sienten y que no hablen, para nada, usted se queda calladita, ¿sí? Entonces, tenemos el primer texto. Otro texto que tenemos, 1 Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, ¿sí? Entonces, tenemos estos dos versículos. Vamos a leer estos dos versículos a la luz, pues, justa de la propia palabra de Dios para ver si realmente en la oración corporativa la mujer la tenemos que guardar ahí en el closet y que ella no haga nada, lo cual de entrada sería muy contradictorio, ¿no? Imagínense, la oración corporativa, si hablamos de orar, pues está implicando articular palabras, nos está hablando de que se va a hablar con el Señor, pero resulta que nosotros sí hablamos, nosotros los iluminados, nosotros los varones sí hablamos, si usted mujer, cállese, usted no. Cállese, ¿verdad? Entonces, suena un tanto irónico, ¿sí? Hermanos, ¿alguna petición? Yo quiero pedir por esto, por aquello, yo quiero que pidan por esto, y cuando la mujer levanta su mano, mire usted que no hable, por favor, que en silencio, entonces es totalmente irónico, ¿sí? Muy bien, vamos a ver brevemente, 1 Corintios 14:34 al 35. Este texto, antes de dar su explicación, ya en la siguiente clase vamos a dar su explicación, pero este texto vamos a considerar lo que se entiende. Lo que se entiende con este texto y con el otro es, número 1, la mujer no puede hablar en la congregación. Vean el alcance que le dan a estos dos textos. O sea, según esta interpretación, se necesitan mujeres mudas, mujeres que en la congregación no hablen, así, silencio. No pueden preguntar, no pueden interrogar, no pueden decir nada, tienen que estar en silencio, ¿sí? Segundo, el silencio de las mujeres viene a representar sumisión. Si una mujer habla, si una mujer llega a preguntar, si una mujer quiere orar, etcétera, entonces, el problema es con tu esposo, no te sujetas, eres una rebelde, esto y aquello. Entonces, vean, aquí hombres, por un momento vamos a ponernos en el papel de las mujeres. Vamos a pensar que nosotros somos mujeres. Llegamos a la iglesia y en ese momento ya las 10,000 palabras que la mujer dice al día, ¿verdad? Porque está comprobado, la mujer habla 10,000 palabras al día, el hombre 1,000 palabras, ¿sí? Entonces, llegas a la iglesia y en ese momento ya no podemos hablar
Imagínate que tu esposa quisiera preguntar, oye, ¿dónde está el baño? Pues cállese, usted no hable. Entonces, pobre mujer va a estar agobiada durante la reunión, ¿sí? Ahora, si habla, entonces ella es rebelde, ¿sí? Que te calles, que te calles, es que te querés que la corbata la traes sueca, que te calles y demás, ¿sí? Entonces, a eso es como lo están interpretando, ¿sí? Y suena gracioso, pero es la realidad en varias iglesias. Así se vive, la mujer vive esta presión impresionante. Número 3, la mujer aprende, si es que lo desea, en casa a través de sus maridos, ¿sí? Pero aquí, bueno, una pregunta lógica sería, yo creo que hasta la mujer diría, bueno, pero es que tengo una pregunta que ustedes no hablan, a ver, ¿qué quiere preguntar? Pero entonces, ¿por qué Dios dio el don de la enseñanza a la iglesia si nada más con mi marido? ¿Y qué tal si el marido no es cristiano o el marido no lee la Biblia? Imagínense, pues pobre mujer en la ignorancia eterna, ¿verdad? Y siguiente punto, es indecoroso que la mujer hable en la congregación, o sea, se llega al punto de tener estos cuatro concepciones y en verdad esto es un menosprecio hacia la mujer, o sea, realmente la mujer aquí, pobre, bajo esta mala interpretación se le golpea severamente. Muy bien, este texto rápidamente. La primera consideración que tenemos es que el texto con qué inicia. ¿Alguien alcanza a leer? ¿Qué dice? Vuestras, ok. Mucha atención con esto. El primer punto es que este texto, cuando dice vuestras, entonces nos deja ver, y obviamente bajo la luz del contexto anterior, el texto es descriptivo, no prescriptivo. Es decir, nos está hablando de la experiencia que se tiene. ¿A quién se dirige esta carta? A Corinto, a los hermanos de esta iglesia. Entonces, vuestras mujeres no son todas las mujeres, sino reducida al problema que tenemos en esa iglesia en específico. Este texto es descriptivo, no es prescriptivo. ¿Qué significa prescriptivo? No es un texto. ¿Se acuerdan en la regulación de la ofrenda que dice el apóstol Pablo? Se levanta la ofrenda por la necesidad de los hermanos de Jerusalén y después expresamente dice, y quiero que así se haga en todas las iglesias. Entonces, esta indicación se vuelve prescriptiva. Esta no es prescriptiva. Ahora, una consideración. Cuando nosotros estudiamos un texto, por lo menos yo me puse a pensar, a ver, si vamos a ser serios en el estudio, hay que considerar al menos estos puntos, se pueden considerar más, yo coloco estos: la exégesis, la reflexión teológica, el método histórico crítico, la hermenéutica, la teología bíblica y la teología sistemática. Vean, filtramos nuestro texto con estas herramientas, con estas disciplinas, y vamos a ver cómo nuestro texto empieza, esa carga con la que se lanza la mujer se va desvaneciendo. Vean, primer punto, la exégesis. Dentro del trabajo de exégesis, el primer punto a considerar es no qué entiende el día de hoy la gente, sino qué entendieron ellos cuando se escribió el texto. Entonces aquí el punto no es, oye hermano, no es lo que tú estás entendiendo con las mujeres del día de hoy, es que entendió Pablo con las mujeres de ese momento. Ellas qué entendieron, ellos qué entendieron en ese momento, ¿sí? Y ahí tenemos una respuesta muy, muy rápida. Pues en el día de hoy entendemos es golpear a la mujer. Ellos entendieron, tenemos problemas porque las mujeres están abusando. Vamos a explicar a qué se está refiriendo. Entonces el apóstol Pablo tiene que regular esa postura. Y entonces entre estos dos auditorios, nosotros y ellos, primero tenemos que ver ellos cómo lo entendieron, ¿sí? Primera situación, ¿sí? Segundo, la reflexión teológica. ¿Cómo se relaciona este texto con la Biblia? Es decir, este texto, ¿cómo lo voy a relacionar con la carta de Corintios? Pero también cómo lo voy a relacionar con el Nuevo Testamento, con el Antiguo Testamento. Y quiero ver a Cristo en toda la Biblia para ver dónde está Cristo. Es más, quiero ver a Cristo también en este texto, ¿sí? A ver dónde está Él. Y de entrada,
pues yo no podría ver a un Cristo que a la mujer la está haciendo a un lado, cuando históricamente Cristo viene a dignificar a la mujer dentro de la cultura judía. Entonces es totalmente fuera de lugar, ¿sí? El método histórico crítico que también explicábamos desde la clase anterior. Cuando leas un texto, nunca le arranques la historia, el momento histórico en el que se escribe y digas, este texto, es para nosotros, significa esto. No, tienes que tomarlo con todo y con su historicidad para entender por qué se dijo, en qué dirección iba, y entonces ya bajo una contextualización, ese proceso de adaptarlo a nuestras palabras, nuestro lenguaje del día de hoy, sin sacrificar el sentido original, vamos a entender este texto, ¿sí? La hermenéutica, bueno, pues vamos a ver las reglas de la hermenéutica. La Biblia, la hermenéutica presenta como la regla fundamental que la Biblia se interpreta así sola. Entonces, a ver, si tú estás diciendo que la mujer no puede participar, que la mujer cero, ok, ahora demuéstramelo con el Antiguo Testamento y con todo el Nuevo Testamento. Si hay versículos que no apoyan o que dejan cierta incertidumbre, entonces la hermenéutica nos dice abandona esa interpretación, porque entonces esa interpretación ya no es sólida, ¿sí? Y, sorpresa, estos dos textos no encuentran fundamento en otros textos para robustecer estas ideas. No, no lo hay. De hecho, es lo contrario, ¿sí? Siguiente punto, tenemos la teología bíblica. Bueno, ¿qué es lo que Dios ha dicho a lo largo del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que Dios ha dicho de la mujer, de la oración, etcétera, para ver? Y luego tenemos la doctrina sistemática, que nos va a fraccionar todos los sistemas de la Biblia por doctrinas. Entonces, ¿qué nos dice la doctrina de la oración, por ejemplo, en este caso? ¿Qué me dice la doctrina del hombre? ¿Qué me dice la doctrina de la iglesia? Entonces, a ver, de acuerdo a esas doctrinas voy a sustraer para ver si hay sustento y decir, usted no participa. Y yo les aseguro que por lo menos si hacemos este examen previo, este versículo y el otro versículo se desvanecen. Y entonces llegamos a una postura de que no estás autorizado a decirle a la mujer, usted no hable, usted se calla, ¿sí? De tal forma que el día de hoy, si alguien a la mujer, sería cavernario esto, si alguien le dijera a la mujer, literalmente, usted se calla, tienes que pedirme permiso a mí, tienes para hablar, etcétera, pues estamos hablando de un asunto que bien lo podrías canalizar a través de un abogado y esto sería un abuso espiritual, ¿sí? Que está tipificado dentro de los lineamientos que Gobernación está presentando para las leyes de culto y de fe. O sea, esto incluso hasta raya en lo delictivo, entonces mucho menos en un aspecto cristiano, ¿sí? Ok, aquí le vamos a dejar para no abundar en la siguiente clase, vamos a explicar qué es lo que sucedió, por qué Pablo lo dijo, hacia dónde se dirigía. Igualmente vamos a ver el otro texto y en los dos nos vamos a dar cuenta que no está poniendo ningún límite a la mujer, pero el apóstol Pablo sí pone un orden en la oración. Entonces vamos a contestar esas preguntas, y esto para las mujeres, pues para que les vaya dando libertad de decir, amén, entonces sí voy a orar, o sea, Dios sí me va a escuchar, sí, Dios te va a escuchar, sí vas a participar en la oración, porque eres parte de la iglesia de Dios. Entonces a su cuerpo no podemos decirle, esta mano sí, pero usted no va a participar. Entonces, cuánto necesitamos en verdad ir a la Biblia, estudiarla sin prejuicios, sin dolo, sin mala fe, y que sea lo que Dios dice. Por eso yo explicaba la doctrina tan necesaria en todo lo que nosotros hagamos en la reunión cristiana, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Sí? Yo nada más quisiera añadir una cosa. Sí, para que se escuche tu comentario. Sí, yo nada más quisiera añadir algo muy importante dentro de lo que se comentó y que al final va a completar bastante, porque esto también nos hablaría de la relación entre el esposo y la esposa. Y pareciera que no, ¿verdad? Pero va amarrado de tal forma porque el apóstol Pedro exhorta y dice a los hombres que debemos de llevar una relación con nuestra esposa muy saludable, ¿no?
pero al final dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, está dentro de la oración, ¿no? Que es algo muy importante que nosotros también tenemos que aprender a entender en esa relación con la esposa, incluso como esposos. Porque yo puedo, incluso como pastor, puedo estar ejerciendo esta parte, una mala interpretación del texto, tratar a mi esposa con menosprecio y pensar todavía que mi oración es escuchada. Y eso es algo grave porque dentro de la oración personal, que yo me imagino ya lo vieron, pero tiene la implicación hasta en lo congregacional. Porque si yo, que soy el pastor, paso al frente a orar, a dirigir o a presidir la oración, y estoy malinterpretando el texto y tratando mal a mi esposa, menospreciándola, o tratándola como si fuera un objeto, y pensar todavía que puedo dirigir la oración congregacional y que mi oración es escuchada. Está tremendo, ¿no? Finalizo con eso, hermano. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario? ¿No? Bueno, sí, sí. Hay ocasiones nada más en las cuales hasta en mismas mujeres se hace ese desprecio, ¿verdad? Entonces sí es importante entender bien el versículo porque luego se llega hasta ese tipo de magnitud el problema dentro de una iglesia. Nada más era lo que yo quería aportar. Muy bien, entonces sí vemos que eh, orar de acuerdo a lo que la Biblia presenta no es tan sencillo. Cuando vimos el Padre Nuestro, veíamos que el requisito previo es la vida en santidad. Y explicábamos también en una clase, recuerden que yo les dije, si en una reunión de oración el que está presidiendo, hermano, va a orar usted por esta cosa, pero antes de eso, ¿está viviendo en santidad? Que yo les dije, si nos hacen esa pregunta, hasta nos vamos a ofender, oiga, pues ¿qué pasó? Pero la Biblia lo está marcando, lo está diciendo, entonces, si no vives en santidad, ¿cómo vas a orar? Ahora, si no oras en tu casa, ¿cómo vas a orar? Entonces, si tratas mal a la esposa, ¿cómo vas a orar? Son varios puntos. Y estos no es para que, pues entonces no puedo orar, no, pues no, es para que, pues Señora, ayúdame porque no puedo, o sea, veamos qué tan importantes todos los elementos previos a la oración en sí. ¿Sí? Yo estoy muy seguro que por eso Dios no contesta muchas de las oraciones que se levantan el día de hoy. Y si esto nos golpea, pues qué bueno que nos golpee, pero con la idea de decir, Señor, necesito cambiar todo en mi vida, ayúdame y que el Señor nos pueda ayudar, ¿sí? Muy bien, vamos a concluir nuestra clase.